Retomamos con Patagonia Obrera. Esta vez vamos a desarrollar la editorial política de la semana junto con Miguel de Pla. Y lo que vamos a hablar es básicamente sobre qué perfil va adoptando el gobierno de Vidal, ¿no? ¿Qué medidas se han anunciado? Muchas de ellas ya son conocidas. Está la eliminación de los viáticos, el remate de muchos de los insumos, digámosle, porque acá leía que tiene que ver con autos, ¿no? Por ejemplo. El remate de eso, bueno, hubo una reunión con docentes de parte del Consejo Provincial de Educación con la nueva dirección de esta entidad. Bueno, también se anunciaron estas auditorías generales para revisar las cuentas, que era lo que nos adelantabas vos. Y bueno, queríamos preguntarte, Miguel, ¿cuál es la perspectiva que tenés vos? ¿Cuáles son las apreciaciones que haces sobre estas medidas? ¿Qué nos dicen sobre cómo se va a ir desarrollando este gobierno de Vidal ahora en los próximos meses? Bueno, mira, vamos al tema provincial. Sí, es muy importante entender qué está pasando en la provincia. Vos sabés que viste, lo estaba escuchando a Gieco, que era Gieco, ¿no es cierto?, que estaba cantando. Y vos sabés que se conoció que encontraron el cadáver del sobrino. Viste que había un sobrino que de Gieco que había sido secuestrado jamás. Ah, mira. Encontraron el cadáver y bueno, ahora están discutiendo si lo mató jamás o si en realidad fue que lo bombardearon los israelíes, que es lo más probable, 100-1. Sí, sí. Bueno, digo porque es una noticia de esta mañana que se estuvo comentando. Mirá, la provincia. Volvamos acá con Vidal. El gobernador hasta ahora no define un rumbo. Esto es importante. Primero, lo único cosa que está clara es que está tratando de generar la idea, la imagen de que la provincia está muy mal. Okay. Es raro porque el gobierno venía con varios años de superávit fiscal, ¿no es cierto? Aún y a pesar de que había un montón de kiosquitos de funcionarios que se la llevaban para ellos, que son los que ahora Vidal dice: yo voy a desarmar los kiosquitos. Sí. Vamos a hacer una auditoría, vamos a investigar, vamos a ver toda la cuestión. Que naturalmente siempre está bien que se haga la auditoría. También me gustaría ver que esa auditoría realmente sea una auditoría independiente para que asegurar de que llegue hasta el final en los negocios. Nunca hay que olvidarse que Vidal formó parte de la estructura de este gobierno hasta bien entrado el año 2021, 2021. No hay que olvidarse que Alicia había llegado al gobierno también de la mano de una ley de lemas donde Vidal sumó sus votos para que Alicia pudiera llegar. Entonces, digamos, tardó en descubrir los kiosquitos, pero ponele que ahora pongan una auditoría. Me gustaría que esa auditoría vaya a fondo, ¿no es cierto? Y que sea sincero con los números, porque tirar números por tirar tampoco está bueno. El otro día en el discurso de Asunción, el gobernador dijo: la Caja de Servicios Sociales tiene un déficit de 42.000 millones de pesos. Yo dije: pero ¿cómo? Me sorprendió el número. Me fui a la Caja de Servicios Sociales, hablé con autoridades de allí, pregunté. No, me dice: nada que ver. ¿Pero cómo nada que ver? El gobernador dijo 42.000 millones y usted dice que nada que ver. Y mirá, ¿Se inventó el número? No sé de dónde sacó el número. Lo que sí supe es que en el balance, por ejemplo, mensual de la Caja de Servicios Sociales, la caja está algunos meses equilibrado, algunos meses 200 millones abajo. Si contás como activo el hecho de la plata que tienen que entrar de los municipios que no entra. Claro. Si vos no contás la plata de los municipios que no entra, no la tenés en cuenta como si no fuera tuya, en realidad es de la caja, porque es una plata que los municipios le deben, sí. Y por lo tanto se tiene que contar como un activo porque es parte de la deuda que la caja tiene, una creencia que tiene en su poder, que le tiene que poder cobrar a ese municipio. Claro. Bueno,
Esa situación de los municipios en algún momento lo van a tener que arreglar porque es un escándalo. No resiste, digamos, futuro una situación como esa. Ahora, más allá de eso, los números, si vos contás el hecho que no te pagan los municipios, estás en 600, 800 millones de déficit mensual. Si contás como que esa plata sí la tenés, o que es propia, cero déficit, 200 millones de déficit mensual. Es decir, sumá 200 millones por mes, en el año que son 2.400 millones, 2.400 millones. Ahora, 2.400 millones, ¿es lo mismo que 42.000 millones? Hay como una diferencia, abismal. no tiene ni pie ni cabeza, ¿me entendés? O sea, no hay relación entre lo que se discutió, se dijo, bueno. Ayer, por ejemplo, o anteayer, no sé, ayer fue cuando hizo su conferencia de prensa, habló de una deuda millonaria en temas de salud. Tampoco especificó ni números, ni se refirió a si era una deuda de la caja o si era una deuda de los hospitales. Ni con quién, ni nada. Ahora, Vidal dice todo el tiempo que él quiere ir con la verdad. Yo le tomo la palabra porque quisiera que así sea, naturalmente, tenemos que saber la verdad. El gobierno anterior ha sido muy ocultista con los números. Te presentaba el balance final en la Cámara de Diputados y su rendición de cuentas del presupuesto, de la forma que había sido utilizado el presupuesto, pero con la menor cantidad de precisiones posible, con la menor cantidad de detalles posible. Eliminó los informes mensuales, eliminó los informes parciales, eliminó toda la forma que uno pudiera hacer un seguimiento más fino de la cosa, lo fue borrando todo. Esto es lo que hizo Ignacio Perincholi en el manejo del Ministerio de Economía. Bueno, esperemos que la ministra que asumió ahora tenga una actitud más abierta. De hecho, vamos a ir desde el Partido Obrero a pedir una entrevista y a ver qué mecanismos podemos establecer para que si está la voluntad de que se conozcan realmente los números de la provincia, bueno, haya acceso a las cuentas, fácil, que no tengamos que andar haciendo, llamar a un investigador privado para ver cómo, ¿entendés? No, tiene que ser algo sencillo y que cualquier ciudadano pueda consultarlo, bueno, por lo menos, principalmente nosotros que estamos en política, que queremos, digamos, defender una posición de la situación de los trabajadores y queremos saber cuál es la realidad de los trabajadores. Entonces nos pintan un panorama negro de la provincia. El desmanejo, la desorganización, bueno, ponele, puede ser que haya desmanejo, desorganización, puede ser que haya kiosquitos, toda la porquería que es el gobierno anterior, nosotros no tenemos ningún motivo para defender nada. Por eso hemos luchado tanto contra el gobierno anterior. Ahora, los números de la provincia están tan mal, según él, que ni puede pensar en dar un aumento salarial. ¿Cómo? ¿Cómo que no puede pensar? ¿Cómo que estaba en duda el aguinaldo? ¿Cómo? Yo te voy a poner un solo número, Lucas, y a la audiencia también se lo quiero referir. Vamos a tratar de decirlo despacio a ver si logramos que se entienda. Las medidas que ha tomado Milei son muy negativas para el pueblo, pero de rebote tienen una implicancia positiva para las finanzas de algunas provincias. De algunas provincias no, pero de algunas provincias sí. Okay. Por ejemplo, las provincias petroleras que cobran regalías, cobran sus regalías en dólares. Es decir, Santa Cruz, que cobra regalías, se ve beneficiada en las finanzas provinciales con el aumento de el precio del petróleo que van a percibir ahora en dólares de 800 pesos y no en los dólares de 300 y pico que había antes. Okay. ¿Está claro? Sí. Ahora, cuando mandó el presupuesto el gobierno de Alicia Kirchner a la Cámara, que hasta ahora es el único presupuesto que se conoce, digo, este presupuesto se trataría la semana que viene, se habla de que el viernes 22, pero ya también habían dicho que era este domingo, o sea, mañana, que se iba a hacer la sesión para tratarlo. No hubo sesión, la patearon para el viernes. Ni siquiera mencionó este tema de la sesión extraordinaria que está por hacer el gobierno actualmente. En su discurso de ayer, Vidal. Pero vamos al tema del presupuesto. En el presupuesto figuraba 335.000 millones de pesos de regalías. Yo te voy a hacer una cuenta muy simple. Si vos, con un dólar que calculabas a 400 pesos, tenías 335.000 millones de pesos,
Cuando vos el dólar lo vas a calcular a 800, automáticamente vas a tener 700.000 millones de pesos. ¿Es claro? De regalías. Sí. Se duplica la plata que la provincia recibe en regalías. Duplica, el doble. Ahora, ¿la plata que la provincia recibe en regalías es importante dentro del total del presupuesto? ¿Esto va a tener un impacto? Es muy importante. Es 1/3 del total. El presupuesto de Santa Cruz previsto, el que presentó Alicia, tenía 1 billón, o sea, 1.000.000 de millones, como presupuesto total. Y de ese billón, 335.000, es decir, 1/3, la tercera parte, son regalías. Si las regalías se duplican, bueno, es como que te sobra un 30% de la plata. No digo que te va a sobrar, porque lógicamente todos los gastos se van a encarecer. Pero hasta ahora el gasto principal que se puede encarecer, que es el salario, no se habla una palabra. ¿Se entiende? Sí. Entonces nosotros, si vemos ese número, solo ese número, después podemos discutir otras cosas. Por ejemplo, el gobierno, viste que perjudicó a las provincias porque quitó el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores mejor pagos. Entonces, esto lo hizo el gobierno de Massa en su momento. Y les prometió una compensación, que esa compensación nunca se terminó de definir para las provincias. ¿Por qué? Porque esa plata del impuesto a las ganancias es coparticipable. Entonces, una parte de lo que se recaudaba venía a las provincias, ¿se entiende? Ahí entiendo O sea, por qué decís que perjudicó a las Le provincias. sacaban a los trabajadores y una parte se redistribuía a las provincias, naturalmente. Sí, sí. Bueno, ¿qué ocurre? Primero Milei propone ahora revertir esa medida, o sea que le van a volver a cobrar el impuesto a las ganancias. Es decir, la provincia no van a perder plata con eso. Segundo, lo que podían perder no era tanto, era relativamente menor en comparación con esta montaña de plata que yo te acabo de decir, que nos trajo como consecuencia la devaluación de la moneda, que es una montaña de plata. Bueno, yo estoy tirando números. Me gustaría que el gobernador haga lo mismo, que diga cómo es. Si yo estoy equivocado, o si alguien puede estar equivocado, o si, bueno, él tiene el acceso a toda la información. Yo solo he podido leer el presupuesto que se presentó y que está en la Cámara de Diputados para ser tratado. ¿Se comprende? Sí, sí. Entonces, por eso insisto en la importancia de que se transparenten los números, de que se conozca realmente qué es lo que pasa y demás. Lo mismo vale para la Caja de Previsión Social, que siempre se habla del déficit, pero nunca se terminan de informar mensualmente cuál es la plata, cómo es, cómo no es y demás. Bueno, entonces, la primera conclusión que yo te quiero decir, Lucas, es la siguiente. El salario de los trabajadores en Santa Cruz fue destruido en los años de administración de Alicia Kirchner. Destruido. Su poder adquisitivo cayó. Estamos, los trabajadores que en 2015 estaban bordeando la línea de pobreza, hoy están 150.000 pesos abajo de la línea de pobreza o 100.000 pesos abajo de la línea de pobreza. La nueva línea de pobreza son 400.000 pesos prácticamente. Entonces, ¿cuántos compañeros de la administración pública y trabajadores docentes y demás ganan los 400.000 pesos? Hay un montón que no. Montón. Yo te diría más de la mitad. Entonces, ¿qué significa esto? La prioridad de cualquier gobierno y la prioridad de Vidal como gobernante, porque además él reconoció que los salarios estaban muy mal, es recomponer el salario. Y él lo primero que dijo que no tenía plata para recomponer el salario. No estamos de acuerdo. Estas cifras que yo acabo de mencionar demuestran, en primer lugar, que no me vengas con que no tenés plata para dar aumento de salario, porque salvo que me muestres todos los números y me lo demuestres, todo indica que eso no es verdad. Todo indica que eso no es verdad. Entonces, bueno, vamos a una confrontación. Vamos a ver, ahora convocó una paritaria docente. Nadie sabe que va a plantear una paritaria. Esperemos que no sea para saludarse, nomás como hacía el otro gobierno, que te convocaba la paritaria y decía, bueno, ¿cómo están ustedes, muchachos? Que esto y el otro, nos juntamos de nuevo el mes que viene. Claro. ¿Entendés? Sí. Y entonces decía, después venía Alicia y te decía, no, porque este gobierno es el campeón del diálogo. Hicimos 354 paritarias. Pero claro, si las paritarias eran para saludarte, no tomar un café, no pasa nada, no era esa la idea. Bueno, esperemos que esto cambie el panorama y que efectivamente vengan con medidas concretas para el sector docente, que es el que hasta ahora tiene esa citación. No sé si los otros gremios estatales han pedido o no una reunión de paritarias, pero en el caso concreto de la docencia está pendiente esto y hay una promesa
de campaña muy fuerte que hizo Vidal de que hace falta recomponer el salario de los maestros. Con lo cual, lo primero de todo es que se prorrogue la cláusula gatillo para que los trabajadores docentes no pierdan frente a esta locura de la hiperinflación que se está desatando con las nuevas medidas del gobierno. Es decir, si la variable de ajuste no van a ser los trabajadores, lo primero es que se mantenga la cláusula gatillo. Y que se discute una recomposición salarial para recuperar lo perdido. Porque aunque tengas la cláusula gatillo, no recuperaste lo perdido. ¿Está? Ni la administración pública, ni la docencia, ni la mayoría de los sectores municipales y demás. Por ejemplo, solo estás manteniendo la baja capacidad adquisitiva que ya se... lógico, y tarde, porque te la dan el mes siguiente. O sea que en realidad siempre corre de atrás. Sí. Bueno, pero por ejemplo, yo lo escuché a Pedro Mancilla el otro día hablar de los salarios municipales, y él decía que ellos habían logrado un aumento anual del 127%. Y que, bueno, seguramente se iban a quedar un poco cortos, que tenía que ver cómo se podía recomponer esa cifra, porque van a estar abajo de la inflación. No es que van a estar abajo de la inflación, van a estar una montaña abajo de la inflación, van a estar 10 pisos abajo de la inflación, porque la inflación de este año va a estar en el 170 y pico por ciento. Si no me quedo corto. Piso 170, 180. Si vos tuviste 127, que es el caso de los municipales, te faltaron 40, te faltaron 50 para llegar a la realidad de lo que fue la inflación de este año. Bueno, ojalá que esto se pueda también discutir rápidamente, porque acá tenemos un problema muy serio. Si no, todo el ajuste no lo pagan ni la política, ni los corruptos, ni lo pagan nada más que los laburantes, como siempre. En definitiva, estaríamos haciendo la misma película en Santa Cruz que a nivel nacional. Y la última parte que muestra que están haciendo la misma película que a nivel nacional es que se presentaron como que están haciendo un ahorro de algunos gastos de la política. Sí, ¿eso mueve realmente el amperímetro? No, no mueve el amperímetro. Dice que con eso van a hacer escuelas. Me hubiera gustado que hubieran dicho que sea una cifra. Por ejemplo, vamos a vender el 80% del parque automotor. No sé qué es el 80%, tampoco sabemos cuántos autos son los que tiene la provincia. Es probable de que haya vehículos innecesarios, probablemente, realmente me lo creo, que hay un montón de cosas que se podrían vender. ¿Está bien que lo vendan? Puede estar bien que los vendan, me parece perfecto, pero tendríamos que tener una idea de cifras. ¿Cuántos autos, cuántos vehículos, qué plata consideran que pueden llegar a juntar con ese remate? Porque siempre en un remate se vende más barato que en un precio en una venta normal. ¿Cuánto puede juntar por vender la casona que tiene la gobernación allá en el centro de Calafate? Bueno, son medidas, ¿cómo te diría?, menores. La baja de las líneas telefónicas, por ejemplo, también. Sí, no sé cuánto pueden ahorrar. Pero quiero decirte esto, ponele que toda esa plata que se ahorre se vaya por construir escuela. Estamos de acuerdo, pero tendría que haber presentado algún número para tener una idea si significa que vamos a construir una escuela, 2, 3, 5, claro. ¿Entendés? ¿De qué estamos hablando? Hilar un poco más fino para entender verdaderamente qué es lo que pasa. Bueno, creo que esto es lo que está en juego. Vidal tiene algunas cosas, ¿cómo te diría?, ideológicamente que no compartimos, que estamos muy alejados. Por ejemplo, eliminó el ministerio, todavía no está la ley, pero ya anunció que va a eliminar el Ministerio de la Diversidad, la Igualdad, ese ministerio que era parecido al Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Tiene un nombre de la igualdad, la diversidad. Sí. Bueno, lo eliminaría. Y del otro lado crearía una Secretaría de Culto. De culto. De culto, para armarle un kiosquito a algunos pastores, a algún cura. Hacerle una junta administrativa para ellos. Claro, yo te digo, si vos estás ahorrando porque te estás fundido, yo estoy de acuerdo que tenés que vender un auto, vendelo. Pero crear una Secretaría de Culto es una prioridad. ¿Hay algún problema que tienen las iglesias? Yo las iglesias las veo florecientes, no le veo ningún problema. El Estado les ha construido hasta las iglesias en muchos casos, les ha construido las escuelas que después administran las propias iglesias, el Austro y muchas más. Es decir que no parece que hubiera una crisis que tan desesperada la iglesia porque alguien la persigue. No creo, no veo en ningún lado semejante circunstancia. Como para tener que acudir. Sí, en cambio, a las mujeres. Y esa parte la niega. O sea, esa parte estaría recortada. ¿Se comprende? Sí, sí. Nosotros nunca hemos compartido que creando un ministerio arreglas algo para favor de las mujeres. Nunca estuvimos de acuerdo, no nos pareció que ese era el camino. Siempre hemos reclamado, al contrario,
organismos manejados por las propias mujeres para discutir cómo se auxilia ante la violencia, ante el femicidio, ante la trata, bueno, todos los problemas que se sufren del lado de las mujeres. Pero nunca hemos avalado los ministerios. Ahora tampoco vamos a avalar que cierren un ministerio para crear una secretaría de culto. Sí. Es una política reaccionaria, digamos, es un planteo conservador. Muy conservador, sí. Es un atraso. Bueno, en ese aspecto realmente no compartimos las decisiones, el tipo de alianza que está generando Vidal. Ponemos una gran interrogante sobre el Ministerio de Seguridad y los antecedentes de las personas que se han colocado allí. Y esto se combina con algo muy particular que tiene esta administración de Vidal. Como Vidal viene de los sindicatos, ha nombrado mucha gente de los sindicatos en distintos cargos. Y en algunos casos, como Vialidad, por ejemplo, ha puesto un trabajador, Ariel Ricón, al frente, y luego ha creado una expectativa entre los compañeros viales, que es razonable, porque es un compañero de ellos. Claro. Lo mismo acá en IDU, pero ojo en IDU. En IDU ha puesto a Laki. Laki es un hombre que dirigía la UOCRA hasta hace poco tiempo, y estuvo metido en todo tipo de negociado con las obras, y él va a ser el que supuestamente va a venir a controlar ahora que las obras no tengan corrupción. No parece, digamos, el zorro en el gallinero la mejor forma de resolver un problema como el que existe. Lo más grave es que los compañeros de la construcción están sin laburo, hay mucha gente desocupada y hay un conflicto interno que se ha agravado producto de esta desocupación y del que la gente no tiene soluciones. Un grupo de ellos se manifestó en Casa de Gobierno el otro día, reclamando justamente que se atienda su situación y planteando una crítica a la conducción actual de Molina dentro de la UOCRA. Y tienen un conflicto. La sede de UOCRA está ocupada por este grupo que se manifestó, que se llaman Los Desamparados. Ah, mira. Se pusieron un nombre, Los Desamparados. Y nosotros no es que estemos a favor de un grupo o de otro, pero entendemos que la crisis es muy grave y que los compañeros están sufriendo una situación que requiere una solución rápida, que requiere generar obras para que haya trabajo, en primer lugar, que rompamos con esto de Milei, de que dice que no hay que romper la obra pública, porque la obra pública es la fuente de trabajo para miles y miles de compañeros. Entonces en Santa Cruz tiene que haber una decisión a favor de eso. Después viene, por ejemplo, el gobierno y dice, no, pero la plata del CFI no se tiene que usar para recitales. Bueno, no sé, no conocemos cuánta plata del CFI se usó para recitales. El CFI es un organismo nacional que ayuda a las provincias para promover proyectos de desarrollo. Okay. Muchos recitales son parte de la actividad turística de pueblos como los antiguos y demás. No veo que sería bueno de que no se apoye esas actividades en lugares que de esa actividad generan un montón de movimiento económico y puestos de trabajo para los compañeros y los vecinos de esos lugares. Está claro, te pongo los antiguos por un ejemplo que es muy conocido, por la fiesta de la cereza. Pero como ese, hay festivales también que se realizan en Las Heras, en Truncado o en distintas localidades de Santa Cruz. Y bueno, no creo que se pueda, despreciar el valor inmenso que tiene para un pueblo tener la posibilidad de acceder o de contar con un festival, en lo posible gratuito, para poder acceder a escuchar música y artistas importantes. Sí, por ¿Se supuesto. entiende? Hay todo un movimiento porque cultural. Vivimos en el fin del mundo. O sea, Sí. Te quiero decir, si nosotros ¿cuándo vamos a ir a ver a esos artistas a Buenos Aires? Jamás. ¿Sabes cuánto vale un boleto a Buenos Aires ahora? 250.000 pesos. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Claro. O sea, para mucha gente, para la inmensa mayoría de la población, estamos más aislados que nunca. Mucha gente está replanteando sus vacaciones. Se han cancelado, a nivel nacional, se han cancelado vacaciones. O sea, reservas que el tipo tenía una reserva para un hotel, para un lugar, se cancelaron. 30% de las reservas se cayeron en Córdoba y Mar del Plata. Es mucho. Es un síntoma. Es un síntoma de la gravedad de la situación y de la crisis. Bueno, frente a todo esto, ¿cuál es el planteo básico? Ya Pitrola explicó el programa del Partido Obrero en un sentido general, que la crisis la tienen que pagar los capitalistas y no los trabajadores, que se investiguen todos los negociados, pero que se los investigue para hacerle pagar la crisis a los capitalistas. En Santa Cruz, la prioridad es el salario. Hay que recomponer la situación salarial. Este es el primer problema. El salario no puede ser usado como variable de ajuste
Milei lo está haciendo, no permitamos que en la provincia también Vidal adopte el mismo tipo de política. Bien, ¿y con qué método preparamos esta lucha? Mirá, por lo pronto el 20 nos vamos a movilizar. Caleta, Gallegos, quizá alguna otra localidad, se está convocando movilizaciones. Hemos hablado con direcciones gremiales para ver si ellos también se suman, porque acá tenés dos problemas en la movilización del 20. La lucha para plantear el salario como eje y la lucha para impedir que nos prohíban movilizar. Es decir, el derecho, en defensa del derecho a la protesta y a la movilización que pretende Bullrich eliminar por un decreto como si ella fuera prácticamente una dictadora, digamos, porque en Sí, definitiva es eso, si se arroga un poder que la Constitución no le da. claro. Entonces, el 20 está planteado esta cuestión, el camino indudablemente que es la lucha, asambleas, plenarios delegados, todas las formas de participación posible para que la población trabajadora ponga en sus manos la defensa de cada derecho y, en primer lugar, la cuestión salarial. Muy bien, Miguel. Te agradecemos el desarrollo de esta editorial, muy importante para saber qué podemos esperar para los próximos meses y para saber dónde hay que poner la atención, ¿no? Vos pusiste mucho el foco en la cuestión del presupuesto, porque en los discursos todo puede sonar muy lindo y demás, pero si uno no va a los números, no se logra percibir el alcance real de lo que se está diciendo, si hay coincidencia entre lo que se dice y lo que está pasando. Entonces, bueno, vos llamás la atención sobre este punto y sobre que el principal desafío que tienen los trabajadores es la cuestión salarial, luchar por la cláusula gatillo, por la recomposición salarial y bueno, seguiremos viendo...